prospere. Dicho esto, vamos a saludar al doctor Luis Lamas Pucho. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muy buenas noches para usted. En los últimos días hemos tenido muchas novedades que tienen que ver con la normatividad penal. Y hay quienes creen ver, tras algunas de ellas, un designio torcido que de facto favorece a la criminalidad en el Perú. ¿Cuál es su opinión sobre lo que hemos vivido esas últimas semanas? Mira, el accionar legislativo, sobre todo en el tema penal, tiene siempre un trasfondo de naturaleza política. Política en el sentido de que la delincuencia, cuando se desborda, se convierte en un fenómeno político ante la incapacidad del Estado de poder controlar o prevenir la delincuencia. Y en nuestro medio se persiste, pensando siempre con buena fe, que los problemas estructurales vinculados al tema de la violencia, la impunidad y la delincuencia o la inseguridad ciudadana están directamente relacionados con el tema jurídico y legislativo. En otras palabras, el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal aparentan ser una especie de salvavidas para salvar el Estado de Derecho recurriendo a las modificaciones del Código Penal. Sin embargo, el Código Penal es una especie de columna vertebral en el campo normativo que está integrado en su contexto amplio por la defensa del Estado de Derecho. Y para legislar hay que cumplir con ciertas pautas, con cierta metodología. No se trata de legislar por legislar, sino que esta legislación tiene que ser coherente, porque de lo contrario, si se legisla de manera desordenada, se crea un problema más agudo y más grave que el problema que se quiere solucionar con la legislación. Es decir, el caos, el desorden normativo por parte de iniciativas que en el fondo o en el trasfondo parecería que tienen otro tipo de intereses. Porque no solamente se trata de desestabilizar el Código Penal, sino que al desestabilizar el Código Penal, tú estás desestabilizando todo el sistema de justicia, porque son los jueces los que tienen que aplicar las normas, la policía que tiene que proceder, la fiscalía, el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces tú no puedes modificar un código porque al modificar una norma dentro del código estás generando una especie de desestabilización. Y acá se están modificando no solamente normas vinculadas al Código Penal, se modifica el Código Procesal Penal, se están modificando las leyes orgánicas del Ministerio Público y del Poder Judicial, y esto no es de ahora, porque si hacemos un análisis retrospectivo respecto a todas las modificaciones que se habrían hecho en el Perú en los últimos 12, 14 meses, vamos a develar que genera la impresión que hay una orientación a recurrir al sistema penal y utilizar como correa de transmisión para poder justificar ante la opinión pública un tema de descontrol, recurren al tema de la criminalidad. Pero paralelamente a eso, al análisis del fenómeno criminal, está también el fenómeno político, porque el Perú tiene pues un tremendo problema de corrupción política, de procesos penales vinculados a la política y de personajes vinculados en las altas esferas de la gobernabilidad relacionados con casos de investigación. Es decir, se recurre a diferentes fuentes para generar una percepción, pero que en el trasfondo, desde mi opinión personal, tiene un sentido más político que pragmático. Ahora, de las normas que se han elaborado, se han aprobado o se han intentado aprobar, ¿cuáles citaría usted como ejemplos del fenómeno global que nos ha descrito? Bueno, el fenómeno importante, o más importante en este análisis, es el tema aparentemente relacionado al aspecto de la criminalidad organizada. Situación que no se puede solucionar a través de una norma descriptiva, porque el crimen organizado y la forma de poder atacarlo requiere de una estructura, requiere de una estrategia, de un sistema, de un plan de acción previamente diseñado que ha analizado el fenómeno y que de esta perspectiva sistémica recurre a una metodología para poder lograr objetivos a mediano y a largo plazo, sin perjuicio de que constantemente requiere adaptar ese plan para adecuarse a las circunstancias, porque el fenómeno criminal, sobre todo el tema
de la organización criminal o del crimen organizado no es un fenómeno estático, va cambiando. Es un fenómeno amorfo que se adecua a las circunstancias, a las leyes, a las condiciones políticas. Pero además de todo eso, tiene que ver una persona al más alto nivel de confianza ciudadana, de confianza política, que lidere estos esfuerzos. Al más alto nivel, ¿qué quiere decir usted? Presidente de la República, ministro del Interior, ministro de Justicia. ¿En qué autoridad está en pensando? principio, desde el punto de vista de la imagen, tiene que ser la presidenta, todo lo que significa la imagen presidencial. Ciertamente sabemos que no goza de una gran credibilidad. Bueno, pero, es otro tema. Pero desde el punto de vista operativo, yo diría que tendría que ser el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que es una persona que desempeña una especie de labor de asesoría legal al Poder Ejecutivo, que tiene las prerrogativas, que tiene las condiciones y que además tiene necesariamente que tener capacidad de poder convocar a los sectores y poder liderar esfuerzos. Pero este liderazgo no se puede llevar a la práctica si tú no tienes un esquema, un plan. Bueno, ¿no? Esquema y plan no se ve. Y liderazgo de la parte del ministro Arana tampoco, ¿no? Bueno, de lo que se conoce hasta este momento, digamos, su presencia no es muy importante en el análisis de los hechos, ¿no? Un poco como que se mantiene en la retaguardia analizando las circunstancias, pero su función como asesor del Ejecutivo, en el entendido que se requiere de las exigencias que estoy manifestando, me parece que debería ser la persona más adecuada, porque no se trata solamente de un tema policial o criminal. Por supuesto, la labor del ministro del Interior es fundamental, pero también es importante la labor del fiscal de la Nación o de la fiscal de la Nación, de la presidenta de la Corte Suprema, del Ministerio de Justicia, del director de la Policía Nacional y sobre todo que el poder legislativo, que es el que da las leyes, esté permanentemente en vinculación con estos sectores, por lo menos para poder escuchar opiniones y que estos esfuerzos legislativos tengan una mínima coherencia. Nada de lo que usted dice se cumple en nuestro esquema institucional. Y yo quisiera detenerme un instante sobre una institución que usted ha mencionado, que es la Policía Nacional. Lo que hemos visto en los últimos días es el retiro de coroneles destacados por su trayectoria en la investigación especializada. Se ha discutido, el ministro del Interior ha intentado justificar, pero la impresión que uno tiene es que estamos desmoralizando a nuestros agentes policiales en un momento en que la tienen difícil, porque muchos logros no hay. Esta mañana hemos tomado conocimiento del primer informe del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que sostiene hay muchas más denuncias por extorsiones este año que el pasado, pero menos presos. Claro, el común de los ciudadanos dice, ¿para qué voy a denunciar? Voy a involucrarme en una gestión que me va a hacer perder tiempo, desgaste emocional y los resultados van a ser mínimos. Pero claro, la policía hace ya algunos años atrás viene atravesando una profunda crisis estructural a raíz del interés político que han tenido los anteriores gobiernos de manosear una institución policial, cambiando, planteando reformas, desestabilizando a una institución que es clave, que además adolece en este momento de una política de capacitación y de educación, porque estamos acá hablando de funcionarios que en teoría representan a la ley, están por ley autorizados a hacer uso de sus armas reglamentarias, confrontan la delincuencia, pero en forma paralela su función es darle apoyo a la ciudadanía. Y para eso se requiere de funcionarios absolutamente o en la medida de lo posible que sean confiables. Sabemos que la policía atraviesa por una crisis de contenido funcional por la cantidad de policías que constantemente tienen que ser dados de baja porque se ven involucrados en casos de corrupción y se persiste en confrontar a la policía con el Ministerio Público, con lo cual, en última instancia, todo el sistema pierde, ¿no? Ahora bien, yo quisiera preguntarle sobre otro tema, otra institución que juega un rol mayor, que es el Tribunal Constitucional. Ha decidido, según se ha hecho saber el día de ayer, una sentencia firme para que el acuerdo confidencial que firmó en el año 19 la Fiscalía de la Nación
con la empresa Odebrecht se haga público. Esto a través de una gestión, de un recurso de habeas data que había sido presentado con ese efecto. Su opinión sobre esta decisión tomada por el Tribunal Constitucional, hago saber que la decisión ha sido tomada sin conocer el contenido del acuerdo, según ha sido dicho por el señor Ochoa, magistrado constitucional, que fue el ponente de la causa, ¿no? Claro, el análisis no va sobre el contenido del acuerdo, porque no es un tema... Pero si en el acuerdo hay algunas referencias o precisiones sobre el narcotráfico. No, lo que pasa es que uno puede prescindir de conocer el contenido y tomar una decisión sin siquiera saber qué es este juego. Que el Tribunal Constitucional solamente se limita a hacer un análisis desde el punto de vista de los principios que rigen la Constitución política. Sí. En cuanto a la transparencia y el acceso que tiene el ciudadano común y corriente a la información pública. Pero todo el mundo sabe que la transparencia está limitada por la intimidad de las personas y la seguridad nacional. Claro. ¿Cómo sabemos que no hay cosas que conciernen a eso en el acuerdo? ¿Cómo se puede tomar una decisión? Es que el tribunal no podría haberse involucrado en analizar el contenido del acuerdo. Para saber si no hay alguna consideración es que no es una labor que le compete al Tribunal Constitucional, porque él es un intérprete de la Constitución. Él no podría involucrarse a analizar si conviene o no conviene que esta información se haga o no se haga de naturaleza pública. Ese es un tema que está en alguna medida ceñido, por ejemplo, a la labor del Ministerio Público. Pero también hay que considerar que los procesos de colaboración eficaz, como su mismo nombre lo dice, son procedimientos a través de los cuales también la ciudadanía necesita saber, porque de lo contrario no podemos descartar que hay un estado de incertidumbre respecto al contenido del proceso de colaboración eficaz. Hace 5 años que no sabemos qué es lo que está firmado. Partiendo de la premisa y de la buena fe que la información que contiene ese proceso de colaboración fue una negociación de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias del momento. Es decir, conseguir que hayan personas que colaboren con la justicia peruana. Claro, que colaboren. Contra beneficios, ¿no? Claro, y que la información que proporcionen sea una información lo suficientemente útil para poder develar y confrontar un fenómeno criminal de contenido transnacional. ¿Por qué piensa usted que el Ministerio Público se oponía a que este acuerdo se haga público 5 años después? Porque algunos consideran, el propio tribunal hace una referencia a eso, lo que era quizá necesario en ese momento para conseguir que los empresarios brasileños colaboren y nos ayuden a pescar a los corruptos acá, extranjeros o peruanos. 5 años después ya no se ve la necesidad, porque han habido ya procesos, sabemos quién es quién y ya hay decisiones penales tomadas. Porque se entendía que a través de un proceso de colaboración eficaz lo que iba a primar era la racionalidad y la ecuanimidad de la información sobre la base de la defensa de los intereses del país. Evidentemente, si se decía que esa información debía mantenerse en reserva, debió haberse justificado razonablemente por qué era necesario mantener esa información. Sin embargo, los acontecimientos periféricos empezaron a poner en evidencia una serie de acontecimientos mismos que en realidad generaban cierta duda, no tanto en cuanto a la forma y el contenido, sino en cuanto a los acontecimientos periféricos en torno... Por ejemplo, piensen qué tipo los funcionarios que estaban a cargo del proceso de colaboración eficaz, la forma como se verificó esta información, si se comprobó o no se comprobó que se estaba escondiendo información, porque apareció información en fuente extranjera que señalaba y manifestaba que otros casos de corrupción no estaban incorporados. ¿Fuentes brasileñas, dice usted? No solamente apareció una información en Ecuador que otras empresas, ¿no?, vinculadas a casos de corrupción. Entonces la pregunta que se hacía el ciudadano común y corriente es ¿por qué no han incluido este tipo de información, partiendo de la premisa de que quien se acoge a la colaboración eficaz se manifiesta en términos absolutos verdaderamente veraces, no puede mentir, porque si miente se desnaturaliza todo el proceso de colaboración. Entonces, esa información que ha estado, digamos, caminando de forma periférica, evidentemente que ha generado una situación de incertidumbre. Y en última instancia, ¿cuál sería la razón para poder mantener en secreto
casos que se conocían a través de la información. No lo sabemos hasta que no lo leamos. Porque la información entendemos que tiene que tener pues, un peso estratégico, militar, sí. Para que se mantenga en reserva. reserva. A la espera de que se publique, que se ponga en todas las redes sociales, como ha dicho el demandante Philip Butters, para conocer el tenor de ese acuerdo y formarnos una opinión. Hay otros dos temas que quiero abordar con usted, pese a que el tiempo acelera. Uno tiene que ver con una actitud clemente, una más respecto a las personas con más de 80 años, que el Congreso quisiera que no purguen prisión efectiva en los penales. Y la lista de las personas que podrían salir pronto va desde Montesinos hasta la viuda de Abimael Guzmán. ¿De dónde hay esta lógica? 80 lo que pasa es que cuando uno analiza la norma, no tiene a la mano otros aspectos que están legislados en relación al tema. Y piensa que evidentemente casos graves de delincuencia también podrían verse beneficiados, pero el Código Procesal Penal establece de manera clara, precisa y taxativa cuáles son los delitos que no se pueden acoger a este tipo de beneficio. Crimen organizado, narcotráfico. Pero hay leyes nuevas. No, eso está en el Código Procesal Penal. Pero las leyes pueden modificar el código precisamente durante parte, la noche, sí. Tarde, en la madrugada. No, eso se sí, entera yo uno estoy de acuerdo que acá se legisla sí. de manera nocturna y sorpresiva, Sí. pero eso está vigente, eso no ha sido modificado. Lo que realmente preocupa es que dentro de los delitos que no se pueden beneficiar con este tipo de modificación están los delitos de corrupción. Y como todos sabemos, la corrupción en las altas esferas del poder, los procesos de corrupción contra exmandatarios y otros funcionarios sí podrían verse beneficiados con esta modificación en el entendido de la edad, por supuesto, ¿no? Ahora, una pregunta final que tiene que ver con el tema de la detención preliminar. Han habido muchas quejas, usted también las ha formulado, sobre excesos de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial para imponer detenciones preliminares o preventivas. Pero acá lo que ha sucedido no tiene que ver solo con el fondo. Se estaba discutiendo y se elaboró en un proyecto de ley sobre temas policiales para impedir que los policías que hicieran uso de su arma de fuego en el marco de sus responsabilidades constitucionales puedan ser detenidos. Y de pronto apareció un artículo provisional al final diciendo deróguese tales y cuales artículos del Código Procesal Penal. Por supuesto, claro. Muy pocos se han tomado la molestia de leer eso. Yo he conversado acá personalmente con varios congresistas, abogados, experimentados, con varios años y no décadas en la policía. No se habían dado cuenta de eso. No, usted se confunde, señor Carballo. El tema es la policía. Sí, pero hay un artículo añadido por una mano ignota a altas horas de la mañana que eliminó de un plumazo la detención preliminar. Tanto es así que el propio Congreso corrigió el entuerto. Está intentando corregirlo. No, corrigió, el Congreso lo corrigió. Lo que pasa es que el gobierno no lo promulga, es que con el beneficio del señor Hinojosa, claro, que no ha podido ser detenido el día de ayer, justamente porque la señora Boluarte y su ministro de Justicia y el primer ministro se están tomando el tiempo, tienen 15 días. Y una cosa que salta a los ojos, ¿hay que restablecer la detención preliminar o no, señor? Mira, sobre la detención preliminar se dicen muchas cosas, en el sentido de que es una fórmula legal de presión para presionar a los detenidos y que delaten a terceras personas. Yo creo que eso no es cierto, porque para empezar, quien se acoge a la colaboración eficaz y brinda información, la misma ley señala de manera taxativa que esa información que está brindando el pretendiente a colaborador eficaz tiene que ser corroborada. Y a partir de la corroboración es que el fiscal le lleva al juez el proyecto de colaboración y el juez lo homologa. Que han habido algunos excesos, por supuesto, sobre la forma y la manera como se detiene preliminarmente a las personas que han venido acompañadas de estos actos de allanamiento, te rompen la puerta, te sacan a las 3 de la mañana, te sacan esposado y tanto es así que ha habido también otra modificación respecto a las características de que tiene que recurrir o reunir la diligencia de allanamiento. Pero en cuanto a la primera apreciación que tú me manifiestas sobre el rol de la policía y que en algunos casos, o en muchísimos casos, la policía se ha sentido limitada de hacer uso de sus armas de fuego porque terminan detenidos, terminan procesados, terminan enjuiciados y terminan condenados. Eso también requiere un análisis, porque en principio el policía, por ley, está autorizado para hacer uso de sus armas de reglamento.
el uso de estas armas de reglamento requiere acatar de manera minuciosa, en la medida de las posibilidades, lo que exigen a su vez una serie de protocolos administrativos a través de los cuales un policía no le queda otra alternativa que hacer uso de su arma de fuego. Pero eso no solamente es así. En el Código Penal, de manera taxativa, descrita, está señalado que el policía está exento de responsabilidad penal cuando se demuestra que evidentemente ha tenido que hacer uso de sus armas de fuego en salvaguardia de su integridad propia y de los ciudadanos. Está exento de responsabilidad penal. Lo que pasa es que ha habido un debate o un interés político para los fines de politizar este procedimiento y confrontar a la policía con la fiscalía. Echarle la culpa a la fiscalía, que por culpa de la fiscalía se libera a detenidos en estado de flagrancia, que los fiscales ponen en libertad, pero no es así, porque una detención preliminar requiere la autorización de un juez. No es así que al fiscal se le ocurrió, dijo, ya yo voy a allanar a esta persona y la voy a detener. No, va donde un juez y le solicita y le explicita las razones por las cuales hay necesidad de detener de manera preliminar a una persona. Claro. Que es una prerrogativa que existe en todos los sistemas de justicia. Muchísimas gracias realmente por el detalle que supone conocimiento teórico, pero también experiencia en los casos concretos. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido, tenemos urgencia de ir a una pausa, después de la cual recibiremos a un congresista justamente y sobre todo especialista en inteligencia. Preside esa comisión desde hace ya más de 3 años. Se trata de José Cueto y lo vamos a escuchar con el mismo interés con el que lo hemos escuchado a usted. Muchas gracias y que tenga felices fiestas de fin de año y que el próximo año 25 podamos recibirlo acá de tiempo en tiempo para que no nos engañen sobre temas penales que son los de su especialidad. Gracias, de igual manera una feliz Navidad. Muchas gracias, doctor.